Gracias por continuar con nosotros en este espacio de Dinámica Económica. Conversamos con Antonio Siriaco, él es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hablábamos de precios, Antonio, en el segmento anterior, y hay un elemento también que tiene que ver con los precios que ciertamente afecta a la gente e impacta y que a veces no se toma mucho en cuenta. Cuando hablamos de canasta básica, siempre pensamos en comida, Claro, alimentos y bebidas no claro. alcohólicas, y nos olvidamos de los productos de primera necesidad no comestibles, Claro. que también han aumentado de precio porque ciertamente la mayoría Claro. también son importados, Claro. que son los productos de higiene personal, Claro, jabón, claro. detergente, Sí, papel sí. de baño. Entonces, todos esos productos que son crema dental, que son de consumo de necesidad, porque son de canasta básica, de consumo básico, pero no son comestibles. Y entonces cuando tú vas al supermercado tienes que incluirlo Claro. junto con la comida y al Claro. final te impacta también en los precios. No, claro. Mira, la canasta básica generalmente está compuesta no solamente por el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas. También hay otro tipo de servicios. Por ejemplo, están los transportes, está la salud, está la misma educación, está la recreación. De manera que y es una canasta que está compuesta por 364 productos, que no solamente son los productos que dependen mucho de tu vida, vamos Sí, a del decir, consumo cotidiano. Hay otros, como tú dices, que son más o menos que ya en la medida que la clase media se va expandiendo, ya son más sofisticados y que su ponderación va subiendo en la medida que se van haciendo las encuestas nacionales de gastos e ingresos. Fíjate que cuando tú analizas la evolución de la encuesta nacional de gastos e ingresos, quizás 20 años atrás o 30 años atrás, el Conflet no era un consumo, ¿verdad?, que era muy relevante para los dominicanos. Pero los perfiles de consumo van cambiando en la medida que, evidentemente, la gente va mejorando su nivel de ingreso, la misma diáspora, ¿no?, se vincula con los nacionales, y tú ves que ahora mismo a muchos dominicanos y dominicanas le vean tanque de comida, ¿verdad? Pero ya la gente se acostumbra a eso. De manera que es complejo. Y por eso es que hay que hacer esos cambios cada 10 años, porque los perfiles cambian, porque hay productos que entran a la estructura de consumo y otros que se hacen menos relevantes. Pero en la medida que las clases medias se van expandiendo, yo creo que ese tipo de productos cada vez más son mucho más relevantes. Y algo muy importante, mira, cuando tú analizas también la estructura de la inflación, no por grupo de productos de bienes y servicios, sino por estrato socioeconómico. La inflación, básicamente de alimentos y de otro tipo de bienes y servicios, es mucho más bajita en los estratos del quintil 4 y el quintil 5. Sí. Oye bien. El quintil 4 y el quintil 5, que son los quintiles de mayor poder adquisitivo. De mayor poder adquisitivo. Sí. Por ejemplo, siempre hago ese ejercicio. Te voy a poner el caso del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas y hago énfasis porque es el que tiene mayor ponderación. Porque cuando sube el precio del arroz o cuando sube el precio del pollo, eso te jala hacia arriba los precios promedios. Sin embargo, cuando yo analizo la inflación de alimentos en los grupos más de altos ingresos, es apenas 2.5 y 2.8. Cuando en el caso de los grupos 1, 2 y 3, que es donde están los grupos más vulnerables y clase media baja, La inflación ha sido mayor. es mucho mayor. Entonces, con el agravante entonces también del poder adquisitivo en sí mismo. O sea, porque los pobres sienten más la inflación que los ricos. No solo por esa razón, sino también por el porcentaje del gasto que tú destinas a determinados productos. Entonces, una persona pobre te dice, no, mira, el 90% de lo que yo gano lo gasto en comida. Entonces, si esos alimentos básicos suben de precio, yo siento entonces que la inflación me está arropando. Pero resulta que posiblemente el que tiene un nivel de ingreso más alto gasta en los mismos productos, pero gasta el 20% de su salario. Gasta menos en alimentos, el 30%, claro, gasta menos proporcionalmente. entonces, correcto. como es proporcionalmente menos, Sí. siente menos impacto en la Correcto, inflación. O sea, que tú sientes mayor impacto no solo porque te sube el precio, sino también porque lo que está subiendo de precio, eso es lo que absorbe la mayoría de tu ingreso. Ahora, cuando tú te vas, por ejemplo, a los grupos de bienes, como el caso, por ejemplo, de la enseñanza,
eso pesa más en los grupos, de más altos de ingresos. Sí. Igualmente también muchos de esos productos, que son productos mucho más sofisticados, por ejemplo, productos de aseo personal, sí, pesan mucho más. Servicio eléctrico, de telecomunicaciones, todo eso tiene un mayor peso en esos grupos de mayor altos ingresos. De manera que ese es un comportamiento muy estudiado en economía. Incluso hay una ley, se llama la ley de Engel, que te dice que en la medida que en los estratos más bajos tú destinas más recursos a el gasto, esa proporción, la proporción de alimentos es mucho mayor. Sí. Pero en la medida en que tú vas, obviamente, pasando de un estrato de menor ingreso a mayor ingreso, va disminuyendo esa proporción. Fíjate, el año pasado también tuvimos una situación porque las exportaciones nacionales, aquí hablamos de exportaciones, bueno, las exportaciones crecieron 3, 4%. Bueno, la zona franca salvaron las exportaciones. Claro. Ahora, las exportaciones de productos nacionales que tienen más impacto en la economía de manera, vamos a decir, directa que las de zona franca, en términos de lo que tiene que ver con generación de divisas, que son divisas que claro, una buena parte se queda aquí. Las exportaciones de productos nacionales se cayeron en 16, 17%, negativo, ¿eh? Y eso tuvo que ver también mucho con la caída de las exportaciones hacia Haití a partir de septiembre, claro, por razón del cierre de la frontera, luego la apertura de la frontera, que parece, mucha gente no quiere evaluar eso, pero creo que fue una decisión hasta cierto punto errada del gobierno haber dispuesto de manera brusca el cierre de la frontera sin tomar en cuenta que eso perjudicaba más al lado dominicano que al lado haitiano. Para paralizar la construcción de un canal que finalmente no se ha paralizado. No, y que eso no se va a paralizar. No se va a paralizar. Entonces, ahora, eso también incidió en la economía, local. En esa ralentización de la economía. Claro. O sea, nuestras exportaciones nacionales afectaron seriamente a nuestros productores nacionales. Mira, Esteban, yo escribí un artículo, quizás fue que eso era perder. Lo del cierre de la frontera. Claro, eso fue, evidentemente, desde mi punto de vista, fue un error. Y se vio en el desempeño de las exportaciones dominicanas. Nosotros, el mercado haitiano es nuestro segundo mercado de destino de las exportaciones dominicanas. Sí. Y entre un comercio formal e informal en la frontera, todo el comercio vía superficie, vía marítima, ronda los 1.200 millones de dólares. Y en la medida que se cerró la frontera, en esa medida la República Dominicana dejaba de percibir casi 3.5 millones de dólares diarios. Y eso al final se reflejó en un impacto negativo en las exportaciones nacionales. Porque si tú te pones a observar lo siguiente, claro, ahí también hay un efecto quizá que se siente mucho menor con el tema del menor crecimiento de la economía mundial, pero el tema haitiano fue un tema determinante. Y te digo eso por lo siguiente. Por ejemplo, uno no puede decir que la economía norteamericana tuvo un crecimiento malo. Todo lo contrario, fue un crecimiento muy cercano al año 2022. Sí, ciertamente. Incluso a pesar de que se habló de que iba a haber una recesión, la economía norteamericana no terminó, evidentemente, pero muy lejos. Ahí se habla de una especie de aterrizaje suave, donde el crecimiento fue un poquito menor que el año 2022, pero no hubo destrucción de empleo, todo lo contrario. Sí, se mantuvo la creación de empleo. Por lo tanto, ese mercado a nosotros no nos afectó mucho. Vamos al mercado de la Unión Europea. Bueno, la Unión Europea creció menos. Pero siempre nosotros hemos sido muy deficitarios con respecto a la Unión Europea. Tenemos un intercambio comercial de casi 4.000 millones de dólares, pero donde nosotros apenas exportamos como 1.500 millones y importamos casi 2.500 millones. Si tú hablas con China, es mucho peor incluso. Ahí importamos muchísimo, aunque China creció quizá un poquito menos, pero donde tuvo el impacto más fuerte en nuestro mercado de comercio exterior fue con Haití. Lo cual se refleja y se reflejó en el desempeño de las exportaciones en el año 2023. Por lo tanto, fue un error. Sí, claro, de eso no hay duda. Y hay otro aspecto también que llama la atención, y el sector minero, Siriaco. El año pasado vimos cómo el precio del oro en el ámbito internacional pues, se mantuvo a niveles bastante altos. Claro. Digo yo favorable para los que somos exportadores de oro, en este caso, a través de Barry. Sin embargo, Barry ha
reducido considerablemente sus procesos productivos. Y eso tiene que ver, me imagino que con el hecho de que hay una presa de cola que está pendiente de construcción, sí, pero, y hubo atrasos en ese aspecto. Ahora, fíjate que también el sector minero pues tuvo una caída seria. No, claro. Año pasado. No, eso evidentemente que eso influye, claramente, pero eso es un problema y una situación que no es nueva. Generalmente todavía está pendiente, yo no sé si la aprobaron o no, pero hay una presa de cola que hay que hacer y hay todo un proceso pendiente de expansión que a rigor está a la espera. Entonces, todo eso, en cierta manera, también impacta las exportaciones nacionales. Pero el tema haitiano yo creo que fue determinante en ese aspecto. Ahora, y entrando como quiera también un poco en el sector minero, y vamos a ampliar un poco más de eso más adelante, pero brevemente decir que fíjate que el gobierno tiene la necesidad de aumentar sus ingresos, el gobierno tiene la necesidad ciertamente de que la generación de riqueza en el país se incrementen. Y hay pendiente, está pendiente, bueno, la terminación o la construcción de una presa de cola para esa minera, está pendiente el proceso de Romero, la mina de Romero en San Juan de la Maguana, y aparentemente el gobierno como que no le ha prestado atención a algo que, claro, que tiene un componente social bastante fuerte, pero que puede constituirse en una buena fuente para mejorar en parte las limitaciones que ha tenido en cuanto a sus recaudaciones. ¿No crees que en este año tal vez el gobierno, bueno, me imagino después de las elecciones, debería prestarle más atención a sectores que todavía tienen potencial de desarrollo y que están aparentemente paralizados? Mira, yo creo que quizá el gobierno no se va a concentrar en esos aspectos porque se retrasan mucho por los conflictos incluso que puede generar. No es que no sea su interés, es que hay grupos de presión que muchas veces retrasan esos procesos. Ahora, yo sí creo que el gobierno, gane quien gane, va a presentar una reforma fiscal como un mecanismo, evidentemente, de tener, vamos a decir, recursos importantes, ¿no? Para el tema, por ejemplo, del endeudamiento, el tema de los pagos de interés, aumentar la inversión pública, que está evidentemente por debajo de un 2 en muchos casos. Y no se va a meter en esos temas conflictivos que impliquen generalmente algún tipo de confrontación con los grupos ambientalistas. Bueno, pero de todas maneras hay que tomar en cuenta algo. Y ya nos vamos a una pausa. Cuando volvamos a ampliar sobre esa parte, porque lo de la reforma fiscal, porque no le veo como ese interés. Sí, fíjate. Pero sin embargo, lo de la minería con los grupos ambientalistas es algo que se enfocaría en un solo sector o en una sola área social. Claro. Sin embargo, lo de la reforma fiscal va a incidir en todo el país. Vamos a hablar de reforma fiscal cuando retornemos de esta pausa con Antonio Siriaco.